Hola a todos y bienvenidos a mi canal, qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de una persona que para mí es mucho más que una actriz talentosa. Vamos a sumergirnos en el universo de Anne Ercel, una mujer que me inspira profundamente y a la que siempre apoyaré. Sí, lo admito, soy fan. Pero más allá del fangirleo, quiero compartir con ustedes las razones por las que Anne me parece una figura admirable y digna de reconocimiento. Antes de que nos adentremos en este viaje, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y lleno de buena vibra. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, manos a la obra. ¿Por qué adoro a Anne Ercel y por qué siempre la apoyaré? Pues bien, la respuesta no es sencilla, no se reduce solo a su belleza innegable o a su talento actoral. Es algo mucho más profundo, una combinación de factores que la convierten en un modelo a seguir. Para empezar, hablemos de su talento. Anne no solo es una cara bonita. Ha demostrado ser una actriz versátil capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Desde la dulce y soñadora Céline en Gunnesingthlar, hasta la fuerte y decidida Eda en Senkalkapm, Anne ha sabido meterse en la piel de cada personaje, transmitiendo sus emociones de manera auténtica y conmovedora. Y no olvidemos su papel en Nazice, donde nos mostró una faceta mucho más dramática y compleja. Cada vez que la veo actuar, me sorprende su capacidad para transformarse y para conectar con la audiencia. No es solo recitar líneas, es sentirlas y transmitirlas. Y eso, amigos míos, es un verdadero talento. Pero su talento actoral es solo la punta del iceberg. Lo que realmente me inspira de Anne es su perseverancia y su dedicación al trabajo. Sabemos que el camino al éxito no es fácil, y Anne ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar a donde está hoy. Ha enfrentado críticas, ha tenido que trabajar duro para perfeccionar sus habilidades, y nunca se ha rendido. Ha demostrado que con esfuerzo y determinación, se pueden alcanzar los sueños. Y eso es un mensaje poderoso que resuena conmigo y con muchos de sus fans. Pensemos un poco más en esa perseverancia. Los inicios de Anne, como los de muchos actores, no fueron un camino de rosas. Tuvo que asistir a innumerables castings, enfrentarse a rechazos que seguramente dolieron, y pulir su técnica en cada oportunidad. Recuerdo haber leído entrevistas donde contaba que al principio, las críticas eran duras, que se le cuestionaba su expresividad, que algunos dudaban de su potencial. Pero lejos de desanimarse, Anne tomó esas críticas como un desafío, como un combustible para superarse. Se inscribió en cursos de actuación, trabajó con coaches vocales, estudió los guiones a fondo, y se entregó por completo a cada papel. Esa dedicación, esa sed de aprendizaje, es algo que admiro profundamente. Y hablando de Gunnesingthlar y Senkalkapm, me parece fascinante analizar la evolución de su carrera a través de esos personajes. Céline en Gunnesingthlar era una adolescente llena de sueños, un poco ingenua, pero con un corazón enorme. Anne supo capturar esa esencia a la perfección, transmitiendo la inocencia y la vulnerabilidad del personaje. En cambio, Eda en Senkalkapm es una mujer mucho más fuerte, independiente y decidida. Anne logró un cambio radical, mostrando una faceta completamente diferente de su talento. Eda es una mujer que sabe lo que quiere, que no se deja intimidar por nadie, y que lucha por sus sueños con uñas y dientes. Esa versatilidad, esa capacidad para transformarse en personajes tan diferentes, es lo que la convierte en una actriz excepcional. Además, Anne es una persona muy comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre diversas problemáticas, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Su compromiso con la lucha contra el maltrato animal, su apoyo a organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados, y su defensa de los derechos de las mujeres son solo algunos ejemplos de su labor social. Anne no se limita a ser una figura pública, sino que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, para mí, es admirable. Profundicemos un poco en ese compromiso social. Anne no se limita a prestar su imagen para campañas publicitarias. Va más allá, involucrándose activamente en las causas que apoya. La he visto participar en eventos benéficos, visitar hospitales infantiles, e incluso adoptar animales abandonados. Su amor por los animales es evidente y la he visto denunciar públicamente casos de maltrato animal con gran vehemencia.
También es una firme defensora de los derechos de las mujeres, y ha participado en campañas para promover la igualdad de género y combatir la violencia machista. En un mundo donde muchas celebridades se limitan a mostrar una imagen superficial, Ande destaca por su compromiso genuino con las causas que le importan. Otro aspecto que me encanta de Ande es su naturalidad y su sencillez. A pesar de ser una de las actrices más populares de Turquía, sigue siendo una persona humilde y cercana a sus fans. La vemos interactuar con ellos en redes sociales, responder a sus comentarios, compartir momentos de su vida personal de manera genuina. No se esconde detrás de una fachada de celebridad, sino que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad es algo que valoro muchísimo. En un mundo donde la imagen lo es todo, Ande se atreve a ser ella misma, sin pretensiones ni poses. Pensemos en esa conexión que tiene con sus fans. A pesar de su apretada agenda, Ande siempre se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores en redes sociales. Responde a sus preguntas, agradece sus mensajes de apoyo, y comparte momentos de su vida personal de manera genuina. No se limita a publicar fotos glamurosas o promocionar productos. También comparte sus pensamientos, sus sentimientos y sus reflexiones sobre la vida. Esa cercanía, esa autenticidad, es lo que la hace tan querida por sus fans. Sienten que Ande es una persona real, una persona como ellos, que comparte sus alegrías y sus tristezas. Y hablando de redes sociales, no puedo dejar de mencionar su influencia como *influence*. Ande utiliza su plataforma para promover marcas y productos, pero siempre de una manera responsable y consciente. No se limita a promocionar cualquier cosa, sino que elige marcas que se alinean con sus valores y que tienen un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Su credibilidad y su autenticidad la convierten en una *influence* de confianza, alguien a quien sus seguidores admiran y respetan. Es importante destacar que Ande no se vende al mejor postor. Investiga a fondo las marcas que promociona, se asegura de que sus productos sean de calidad y de que sus prácticas sean éticas. Ha rechazado ofertas lucrativas de marcas que no se alineaban con sus valores, demostrando que su integridad es más importante que el dinero. Su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable la convierte en un modelo a seguir para otros *influencers*. Por supuesto, como cualquier persona, Ande también ha tenido momentos difíciles en su vida. Ha enfrentado pérdidas dolorosas, ha tenido que lidiar con la presión mediática, y ha sido objeto de críticas injustas. Pero incluso en esos momentos ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Ha sabido levantarse, seguir adelante y aprender de sus errores. Su capacidad para superar la adversidad y para mantenerse positiva a pesar de las dificultades es una lección de vida para todos nosotros. Recordemos algunos de esos momentos difíciles. La pérdida de su madre, Canan Ercel, fue un golpe devastador para Ande. Era evidente el profundo amor y la conexión que tenían. Verla afrontar ese duelo con tanta entereza y dignidad fue realmente inspirador. En lugar de hundirse en la tristeza, Ande honró la memoria de su madre continuando con su trabajo y apoyando causas benéficas en su nombre. Esa fortaleza, esa capacidad para transformar el dolor en algo positivo, es lo que la hace tan admirable. Y no puedo olvidar mencionar su estilo único e impecable. Ande tiene un gusto exquisito para la moda y siempre luce radiante en cada evento al que asiste. Pero su estilo no se limita a la ropa que usa, sino que también se refleja en su personalidad y en su actitud. Ande es una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresarse a través de su imagen. Y eso es algo que me inspira a ser más auténtica y a confiar en mi propio estilo. Su estilo es una extensión de su personalidad. No sigue las tendencias a ciegas, sino que elige prendas que la hacen sentir cómoda y segura de sí misma. Le gusta experimentar con diferentes estilos, desde looks casuales y relajados hasta outfits elegantes y sofisticados. Pero siempre mantiene su sello personal, esa mezcla de naturalidad y sofisticación que la hace única. Su estilo es una inspiración para muchas mujeres que buscan encontrar su propia identidad y expresarse a través de la moda. En resumen, Ande Ercel es mucho más que una actriz famosa. Es una mujer talentosa, perseverante, comprometida con causas sociales, auténtica, resiliente y con un estilo único. Es una persona que me inspira a ser mejor cada día, a luchar por mis sueños, a ser más solidaria con los demás, y a nunca rendirme ante la adversidad. Por eso y por muchas razones más, siempre la apoyaré.
Y para terminar de redondear este análisis, quiero mencionar la importancia de tener modelos a seguir como Anne Derzel en la sociedad actual. En un mundo donde la superficialidad y la obsesión por la imagen son cada vez más predominantes, es fundamental tener figuras públicas que transmitan valores positivos y que inspiren a las personas a ser mejores. Anne Derzel es una de esas figuras. Su talento, su perseverancia, su compromiso social, su autenticidad y su estilo único la convierten en un modelo a seguir para jóvenes y adultos. Nos enseña que la belleza no lo es todo, que lo importante es tener un corazón generoso, una mente abierta y una actitud positiva ante la vida. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan podido entender un poco mejor por qué admiro tanto a Anne Derzel. Me encantaría saber su opinión sobre ella. ¿Qué es lo que más les gusta de Anne? ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y para terminar, los invito a que sigan a Anne Derzel en sus redes sociales y a que estén atentos a sus próximos proyectos. Estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su belleza. Hasta la próxima.